Bien, entonces, vamos a comenzar viendo hoy día qué son las funciones en varias variables, ¿ok? Las funciones en varias variables son funciones que dependen no de un solo parámetro, sino que de varios parámetros, a saber, por ejemplo, a ver, déjenme... por ejemplo, la definición formal de lo que son las funciones en varias variables es la siguiente. Corresponde una función en varias variables, es una aplicación de la forma f que está definida de un cierto conjunto D, subconjunto de Rn. ¿Qué cosa es Rn? Es el producto cartesiano de R, cruz R, cruz R, n veces. O sea, en el fondo toma una n-upla, o sea, un x sub 1, un x sub 2, un x sub 3, etc. Toma una n-upla y la manda a los reales, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace? La f toma un punto, que podría ser, si este fuese R2, sería un x, y, y lo manda a z igual a una f de ese punto, que va a ser una función de x, y, si fuera este R2. Si fuera R3, el punto P sería un x, y, z, y acá tendríamos que definir otra variable que sería w, que sería igual a f evaluado en x, y, z. Ya va a depender de dónde estemos trabajando, si en R2 o en R3. ¿Ya? Para efectos prácticos nuestros, nosotros vamos a trabajar en el curso solamente tomando funciones que van de R2 a los reales, o sea, que toman un par ordenado y lo mandan a un número real, ¿ok? Entonces, ya, para n igualado lo que les estoy diciendo es esto, que vamos a tomar un punto que es un x, y lo vamos a mandar a un cierto z, que es un número real, que es un f de x, y. Si n vale 3, bueno, eso es lo que les expliqué recién. Entonces, para una función real de dos variables, o sea, f definida de un subconjunto de R2, de un subconjunto del plano, en los reales, se define el dominio de la función f como todos los pares x, y que pertenecen a R2, tal que f de x, y, que es un número real, pertenece a los reales. Lo que quiero decir con esto es que el dominio de la función van a ser todos los pares ordenados, tal que la función evaluada en esos pares ordenados nos da un número real, un número que existe. O sea, por ejemplo, este número no podría ser una expresión donde aparezca dividido por 0, o aparezca o tenga una expresión donde sea una raíz de x, y de argumento, donde el argumento sea un número negativo, o no podría ser un logaritmo donde el argumento nos dé algo menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Que son las tres situaciones críticas que se derivan también, son las mismas situaciones críticas que aparecen en las funciones en una variable. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos f de x, donde uno tenía que prestar atención antes de definir el dominio de esa función, era ver si la función f de x era de la forma algo partido por otra cosa, teníamos que preocuparnos que el denominador fuese distinto de 0. Si la función tenía una expresión donde aparecía una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, o sea, cualquier raíz de índice par, el argumento de esa raíz tenía que ser algo mayor o igual que 0. Y en la tercera situación que había que analizar es si la función tenía una forma logarítmica, era un logaritmo de algo, de un argumento, ese argumento tenía que ser un número mayor que 0, porque de lo contrario, si ustedes toman calculador y ponen el logaritmo natural de un número negativo, les da no existe. O si ustedes ponen, por ejemplo, 3 dividido por 0, les va a dar error, no existe. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que preocuparnos para elegir el dominio de una función, van a ser los pares ordenados, tal que f de x, y pertenezca a los reales. Y también se define el recorrido o rango como rec de f, son todos los z que pertenecen a los reales, tal que z proviene de la evaluación de la función f en un x, y. ¿De acuerdo? Nosotros fundamentalmente nos vamos a focalizar en el dominio de la función. Ya. Para el dominio de la función se podría escribir de manera explícita y también a través de un gráfico. Yo en particular les voy a pedir a ustedes que lo hagan usando el gráfico, ¿ok? Bien, entonces, ahora, después al final, hay un set de ejercicios que los vamos a trabajar donde les voy a mostrar ejemplos de cómo calcular dominio de funciones, ¿ok? Entonces ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, dado que las pruebas y todas las evaluaciones para ustedes van a ser online,
la forma de pasar la materia que vamos a ver a continuación es una manera una forma que apunta al trabajo con el computador, con calculador y con todas las herramientas que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a ver lo que se hace, curvas de nivel, trazas y todos los elementos para poder llegar a la construcción de un gráfico, dado que ustedes tienen la herramienta computarizada. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos, de qué forma ustedes van a poder graficar algo en R3, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí 3 ejes coordenados. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener, para el caso de la función de dos variables z igual a f de x, y, el gráfico de ella es el conjunto de puntos, que lo vamos a denotar con una G grande, G grande sub f, son todos los x, y, z, tal que z es igual a f de x, y, que es representado en un sistema cartesiano y tiene la forma de una superficie. A ver, veamos lo siguiente. Se supone, a ver, vamos a tomar, este es el X, este es el X. Este que está acá es el X. Fíjense, aquí en la gráfica, para el lado de acá son los X positivos, para el lado del otro lado, que no se ve, por cierto, no está graficado, son los X negativos. Para el lado de acá son los Y positivos, para adentro, como quien dice, dentro del apunte, así, atravesando el computador, están los Y negativos, y la altura corresponde a Z, ¿ya? Es como, a ver, visualicen en su casa como una muralla, donde tienen el eje X, el eje X, el eje Y, y el eje Z. Este está en la altura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de la gráfica de una función que depende de dos variables? Que uno toma un X acá, toma un Y acá, y genera un puntito, un X, Y, por ejemplo, el 1,2. Este puntito que se genera aquí, se puede tomar la función, se calcula en ese puntito y da un valor, ¿ya? Y ese valor corresponde a la altura. Se toma la altura y se genera ese punto que está ahí. Y como sospecho, intuyo que no se está entendiendo mucho esto, voy a hacer un dibujito en la pizarra, ¿ya? Ya me llegó una pizarra digital, pero la verdad es que tengo que practicar el fin de semana porque me sale una letra horrible, así sumamente como no sé, como de adolescente. Entonces todavía voy a trabajar con pizarra, ¿ya? Entonces tenemos X, Y y Z. Uno elige cómo pone estas cosas que están acá, ¿ya? O podría ser X, Y, Z. Eso me gustó más. Vamos a hacer la X, Y, y Z. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que la función sea f de x, y igual a x al cuadrado más y menos 1. Esta es una función que está definida de R2 en los reales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una función que toma un par ordenado x, y lo manda a un f de x, y. Que en este caso es esa. X cuadrado más y menos 1. Entonces, por ejemplo, esta función, si evaluamos en el punto 0,1, esta función en particular va a ser 0 al cuadrado más 1 menos 1. O sea, en este caso va a parar al 0. O sea que a través de esta función vamos a tener que el 0,1, esta función, lo manda al número 0, por ejemplo. ¿Qué le hace esta función al punto menos 1,3? Lo manda, dice, tome la primera componente, que está representada por el x, menos 1, elévelo al cuadrado. Esa es la instrucción que se da. Súmele y, o sea, más la segunda componente, que es 3, y después dice, réstele 1. Perfecto, le restamos 1, entonces nos queda 3, ¿no es cierto? Porque aquí queda 1, menos 1 se va. ¿Qué significa esto? Que esta función toma el par ordenado menos 1,3 y lo manda, ¿a dónde? Lo manda al 3, al número 3. ¿Se fijan?
Aquí van a ver un montón de pares ordenados, porque esto es R2, y estos numeritos que están acá están en los reales. O sea, esta función está definida de R2, los pares ordenados, X, y va a parar a números reales. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de una función que depende de dos variables, de una función que va de R2 en R. Entonces uno dice, ¿cómo grafico yo las imágenes y cómo graficaría esta función? Así, miren acá un poco, no la vamos a graficar de manera explícita todavía, vamos a ver, vamos a entender cuál es la idea. Por ejemplo, el par menos 1,3, miren, f evaluado en menos 1,3, vamos a calcular el par f evaluado en, me conviene más poner la X para que se entienda. F evaluado en el punto 1,2. ¿Cuánto sería f evaluado en 1,2? Sería de nuevo 1 al cuadrado más 2 menos 1, o sea, nos queda 2. O sea, que el par 1,2 en X marcamos una unidad para acá, eso es el 1. En Y marcamos hacia acá 2, sería eso que está ahí, 2. ¿Cuál sería el par 1,2? Este puntito que está acá, ¿ya? Fíjense que en este punto, este es el punto 1,2, ¿ya? Y a este punto, nosotros lo tomamos la función, lo evaluamos en ese punto y nos dio 3. ¿Qué significa eso? Que nosotros a partir de este punto tomamos una paralela a Z, y lo que hacemos en este punto, dibujamos la distancia 2. ¿Se fijan? Esto con 2 unidades, 2 hacia arriba, entonces se corta acá. ¿Qué significa que se corte acá? Que este puntito pertenece a la superficie, que es como si tuviera una hoja o un manto acá arriba, donde van a ir todos los puntos que son imágenes de pares ordenados que están acá abajo. Y eso va a generar una superficie, ¿de acuerdo? Que va a tener distintas formas, ¿de acuerdo? Después vamos a tomar otro puntito acá y va a generar otro punto acá, con una altura, otro punto, después tomamos otro punto, genera otro punto, y la unión de todos estos puntitos va formando una superficie, y esa superficie es la representación de la función, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, a ver, ahora lo que vamos a ver nosotros es las gráficas más importantes, más conocidas. Ustedes no van a tener que graficar así como cualquier función en varias variables, sino que van a graficar cierto tipo de funciones que se llaman cuádricas, ¿ya? Entonces, para poder visualizar cuáles son las cuádricas, vamos a ver lo siguiente, a ver, plano, cilindro, superficie. Aquí están las superficies cuádricas, que es las superficies que a mí me interesan que trabajemos. Que son las que se utilizan, ¿ya? A ver, vamos a tener lo siguiente. La forma general de una superficie cuádrica es de la forma f grande de x, y, z igual a 0, ¿ya? Con las variables en segundo grado, o sea, en el fondo aparece x cuadrado, podría aparecer x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, ¿ya? Vamos a ver, fíjense, acá a nivel gráfico. Esta que está acá es la representación de un elipsoide, ¿de acuerdo? A ver, vamos a mirar qué forma tiene el elipsoide. Un elipse, bueno, ustedes conocen las elipses. A ver, acá tenemos, fíjense que aparece x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado. A ver, no, vamos a hacer algo más entretenido. Comparen esta con esta. Comparen estas dos expresiones algebraicas. En uno se resta el término z al cuadrado partido por c al cuadrado. Eso es lo único que es diferente de la otra. Ya. ¿Qué podríamos decir nosotros respecto
de esta forma, respecto de esta forma y de la forma que aparece acá. Fíjense, una cosa importante. Este elipsoide, ustedes se lo tienen que imaginar en R3, es como un huevo. Es como un huevo, un huevito, ¿ya? El eje de la elipsoide, el eje más grande, fíjense que es este que está acá, ¿ya? Pero sucede que la estructura de la elipsoide es a ver, espérenme, X, Y, Z. Vamos a asumir de aquí en adelante, a ver, para poder comprender. A ver, ustedes tienen que haber tenido en algún momento, yo creo en cálculo 1, tienen que haber visto las cónicas, ¿o no? Estimados. Cónicas son la parábola, la elipse y la hipérbola, pero por lo menos la parábola y la elipse, ¿la vieron en algún curso? Parábola, gráfica de parábola y gráfica de elipse, la tienen que haber visto. La gráfica de la circunferencia, la parábola y la elipse. ¿O no? ¿No? ¿O no se pronuncian o no se acuerdan? Ya, pues díganme algo, porque yo para poder orientarme, para ver qué tantas herramientas les tengo que entregar ahora. ¿Saben graficar Yo parábola? al menos, profe, no recuerdo porque tuve cálculo hace tiempo. Ya, pero un caso particular. Bueno, Sí, igual les voy a entregar entonces un formulario donde aparecen todas las cónicas y cuál es la forma que tienen las cónicas, ¿ya? A ver, fíjense, esta que está acá, a ver, vamos a tener acá un eje, vamos a considerar acá, de ahora en adelante, vamos a considerar los ejes de esta manera. Uno los podría considerar, a ver, miren acá, vamos a considerar bajo X, ¿se ve o no se ve? X, Y y Z. La altura siempre va a ser Z, en general. Entonces vamos a considerar este eje como X, este eje como Y, y arriba la altura en Z, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso particular del elipsoide, ¿por qué esto es un elipsoide? Porque si hiciéramos distintos tipos de corte, en él nos van a quedar puras elipses, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de la elipsoide, que es lo que ustedes tienen que ver, es como la estructura que tiene, qué forma tiene, para poder identificarlo y saber que es un elipsoide. Pero la idea es que cuando ustedes grafiquen, ustedes tienen que identificar cuánto es el A, cuánto es el B y cuánto es el C, ¿de acuerdo? O sea, la forma, la estructura que yo les entregue, va a tener, ustedes tienen que visualizar qué es esta estructura, dicen que es un elipsoide, pero después tienen que hacer un esbozo de la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso particular de la figura que aparece acá, fíjense, si el y vale 0 y el z vale 0, nos queda x cuadrado partido por a cuadrado igual a 1. O sea que si este a cuadrado pasa para el otro lado, nos va a quedar x cuadrado igual a cuadrado. Por lo tanto, el x que vamos a considerar, fíjense, vamos a tomar como x, este es x, este es y este es z. El x, la elipse, se va a mover entre a y menos a y menos a, ¿de acuerdo? El y, el eje y, que es este que está acá, se va a mover entre menos b y b. Y el z, que corresponde a la altura, se va a mover entre menos c y c, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos esta estructura, nosotros vamos a saber qué es una elipsoide. Si es así como un huevito así, o es un huevito hacia arriba, ahí lo vamos a visualizar, depende de cuánto valgan los parámetros A, B y C. ¿De acuerdo? Para saber si, por ejemplo, es un huevito así, o es un huevito así, o un huevito, digamos, que está con alguna inclinación. ¿De acuerdo? Ya, pero esta es la estructura que ustedes tienen que manejar. Claramente no se la tienen que aprender de memoria porque ustedes van a tener el apunte a la mano y la idea es que lo utilicen, digamos, ¿ya? La evaluación va a estar pensada para que ustedes utilicen el apunte. Y además les voy a agregar otro formulario donde aparece esto más resumido. Ya, después, el hiperboloide de un manto
corresponde a la estructura x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado. Al final de esto, estimados, vamos a hacer ejercicios, donde yo les voy a explicar cómo uno visualiza en qué cuádrica estamos ubicados, ¿ya? Otra cosa importante, en general, en esto que son los elipsoides, el hiperboloide de un manto, etcétera, etcétera, están todos centrados en el origen, de acuerdo en el punto 0,0,0. Pero eso no significa que ustedes no tengan que mostrar la expresión con un corrimiento, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en la práctica después cuando les explique cómo atacar los ejercicios concretos. Ya, el hiperboloide de un manto, fíjense, un hiperboloide es una figura así, en el plano, como recordando un poquito las figuras. Miren, en el plano, en R2, X, F, Y, vamos a tener una parábola. Ustedes saben que es algo así, podría ser algo así, o podría ser algo así, o fíjense que el vértice está en el origen, pero también podría ser algo así, ¿de acuerdo? ¿Ya? Depende cuál sea el eje focal de la parábola, va a ser la parábola que dibujemos. Eso es una parábola. Una elipse eso es una elipse, ¿sí? Centrada en el 0,0, en el origen. Pero también podríamos tener una elipse que esté centrada en un punto H, K, por ejemplo, esa que está ahí. ¿De acuerdo? Eso es una elipse. Así, esto es a grandes rasgos nomás, porque, como les digo, y una hipérbola, por ejemplo, son dos ramas. Eso es una hipérbola. ¿De acuerdo? También podría ser una hipérbola así, con el eje al otro lado, en el otro sentido. Esa es una hipérbola. ¿Ya? Entonces, las figuras que nosotros estamos viendo, las cuádricas, están inspiradas en estas figuras del plano, ¿ya? En realidad estas se llaman cónicas, ¿ya? Volvamos al apunte. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a tener lo siguiente. Cuando observen acá la figura del hiperboloide de un manto, si ustedes se fijan, es de la forma aquí al cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b al cuadrado menos z cuadrado partido por c cuadrado igual a 1. Acá en la figura estamos pensando que este es el x, este es el y y este es el z. Fíjense que las hipérbolas están acá, la figura es una figura así, en 3 dimensiones, si no sé qué se puede asemejar, es como una hoja así, ¿ya? En 3 dimensiones. Y el eje de esta es el eje Z. Si se fijan, se enrolla en el eje Z, ¿de acuerdo? Ese es el eje, ¿ok? Como en la estructura que tiene uno visualiza que se enrolla en el eje Z, porque el eje, fíjense que Z, que corresponde al eje donde se enrolla, tiene un signo menos. Se genera una contradicción porque hay, bueno, porque si hacemos x igual a 0, y igual a 0, le va a quedar menos z cuadrado partido por c cuadrado igual a 1. Entonces, si ustedes se fijan, va a quedar z al cuadrado igual a menos c al cuadrado, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, en el eje donde se envuelve este manto del hiperboloide, no hay puntos. Acá es como hueco, es un manto hueco. Luego, el eje donde se enrolla es donde aparece el signo menos acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que ir como aprendiendo cuáles son como las propiedades de la expresión algebraica que representa esta figura. ¿Ya? Después, en el hiperboloide de dos mantos, observen, hiperboloide de dos mantos, o sea, son como dos copitas así, una aquí, una acá abajo. ¿Ya?
es de la forma x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado menos z cuadrado partido por c cuadrado igual a 1. Fíjense cuál es la diferencia con el hiperboloide de un manto, que acá hay dos variables que se les antepone un signo menos, ¿ya? Y una que queda x cuadrado partido por a cuadrado. La x que queda solita, ¿de acuerdo? Entonces, en el hiperboloide de dos mantos, fíjense que el eje donde se envuelven los dos mantos, ¿cuál sería? Sería el X, el Y o el Z. ¿No lo visualizan? Es el X, el eje X, el eje donde se envuelven, como me refiero a este eje. Este eje que está acá, o sea, aquí hay un ejemplo, un tipo ejemplo, pero en realidad esas copitas podrían estar, a ver, acá en la gráfica. Miren, aquí tenemos el eje X y el eje Y. Voy a proyectar la X para allá. Se supone que aquí están vamos a considerar aquí los X positivos y para adentro los X negativos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría ser esto y podría ser esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según la gráfica aparece x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado menos z cuadrado partido por c cuadrado igual a 1. ¿Ya? Fíjense, cuando y vale 0 y cuando z vale 0, nos va a quedar x cuadrado partido por a cuadrado igual a 1. Observen acá, estamos haciendo el y igual a 0 y el z igual a 0. Entonces nos va a quedar x cuadrado partido por a cuadrado igual a 1. De acá, ¿qué vamos a tener? Que x cuadrado es igual a al cuadrado, ¿cierto? Ah, no se ve. X cuadrado es igual a cuadrado. ¿Cómo resolvemos esta que está acá? Es lo mismo que x cuadrado menos a cuadrado igual a 0. Eso es x más a por x menos a igual a 0. De ahí aparece que x es igual a y x es igual a menos a. Por lo tanto, el único eje que tiene corte es en x igual a y menos a. Por ejemplo, si tomamos para acá, este sería a, y este sería, perdón, y este punto que está acá sería menos a. Este es a y este es menos a. ¿De acuerdo? Así que consideramos acá los x positivos y allá los x negativos. Pero miren qué pasa. Esto lo que acabamos de hacer recién es cuando y vale 0 y cuando z vale 0. ¿Qué pasa si hacemos x igual a 0 y hacemos y igual a 0? En nuestra ecuación nos va a quedar, esto es 0, 0, y nos queda menos z cuadrado partido por a cuadrado igual a 1. O sea que nos queda que z cuadrado va a ser menos a cuadrado. Esto que está acá es una contradicción. ¿Por qué? Porque z al cuadrado, cualquier número al cuadrado es un número positivo, y acá nos está diciendo que z al cuadrado es un número negativo. ¿Qué significa? Que el eje z no tiene gráfica, ¿me entiendes? O sea, la curva, el manto, no pasa por acá por el eje z. No hay ningún corte en el eje z. Y lo mismo pasa con el y. Por lo tanto, en este caso particular de esta estructura, el eje de las dos capas de la hipérbola se envuelven en el eje X, que es el que aparece con signo positivo. ¿De acuerdo? Espero que no se estén asustando, estimados, porque en realidad les tengo que dar como un poco de explicación, pero al final ustedes van a usar el formulario directamente, ¿ok? Y van a usar GeoGebra también. Ya, entonces ya tenemos la elipsoide, es la que tiene todos, aparecen acá todos con positivos, y por supuesto esto igual a 1, ya ese es un elipsoide. Un hiperboloide de un manto significa que aparece la expresión con un signo menos solamente, y se envuelve el eje, se envuelve
exactamente en el eje, en Z, en el eje Z, porque ahí aparece el signo menos. En el hiperboloide de dos mantos aparecen dos signos menos. ¿Y cuál es el eje donde este eje que está acá corresponde al que aparece, al único que aparece con signo positivo delante? ¿De acuerdo? Después, vamos a tener el paraboloide elíptico, que en el fondo es como una copa, una copita así. ¿Ya? El paraboloide elíptico tiene esta estructura. Es de la forma x cuadrado partido por a cuadrado, más y cuadrado partido por b cuadrado, pero ahora igual a una constante por z. Fíjense que ahora el z ya no aparece al cuadrado, ¿ya? Igual a una constante por z. Entonces, cuando nosotros vislumbremos como esto, fíjense que ¿cuál es el eje donde se envuelve la copa? Es justo el eje que aquí aparece solito, que no está elevado al cuadrado. O sea, en este caso, en el eje z, se envuelve en el eje z. Si apareciera, por ejemplo, la estructura y cuadrado partido por un número al cuadrado más z cuadrado partido por un número al cuadrado, igual a c por x, el que no está elevado al exponente 2 es el eje donde se envuelve el paraboloide. ¿De acuerdo? El que está solito. Ya. ¿Cuál es el paraboloide hiperbólico? Esta es una sillita de montar. Es igual que una silla de montar, ¿ya? El paraboloide hiperbólico es de la forma x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a c por z. Fíjense que es súper parecido al paraboloide elíptico. El paraboloide hiperbólico, la diferencia que hay entre este y este, que aparece un signo menos acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Y ahora vamos a ver ejercicios, donde vamos a ejercitar cómo encontrar el dominio de una función y graficar funciones. Ya, este es el objetivo de la clase de hoy día. Entonces vamos a partir con los ejemplos. Los voy a descansar los 5 minutos que les dije que los iba a dejar descansar, exactamente a las 7:30. ¿Ven que estoy organizada? 5 minutos. Voy a pausar la grabación y vamos a ver ejemplos. ¿Ok? 5 minutos para que vayan por un cafecito. Ya, vamos a echar un pie atrás un poquito para ver, por ejemplo, cómo se grafican puntos en R3. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la siguiente. Uno puede escribir X, Y, Z como uno quiera, ¿de acuerdo? Uno podría mover los ejes, pero en términos generales, la elección de la forma como uno dibuja los ejes coordenados en R3 es la que les voy a mostrar ahora. Entonces, ustedes ubican acá, hacen una línea. Primero ubican estas dos, que son perpendiculares. El eje Y, el eje Z. Después dibujan una hacia acá, que correspondería al eje X. Entonces nosotros vamos a considerar que de aquí para acá son los X positivos, por eso le puse un X más. O sea, de aquí para acá están los X, que son los números positivos, y de ahí para adentro, como entrando por la muralla, digamos, por la pizarra, están, por eso la puse con línea punteada, estarían los X negativos. ¿Ya? Por eso puse X negativos. ¿Ya? Acá en el eje Y, hacia acá están los Y positivos, y hacia adentro, que no se ve, estarían los Y negativos. ¿Ya? El eje Z, de aquí para arriba, los Z positivos, y de aquí para abajo, los Z negativos. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes vislumbran esto como una especie de una esquina, de una muralla, así. ¿Ya? X, Y y Z. Y lo que se ve a simple vista mirando la muralla es el X positivo, el Y positivo y el Z positivo. Para adentro, digamos, están estos otros que dibujé con línea punteada, que no se ven. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dibujar el punto P en R3, que es el punto 3,4, menos 2, ¿qué tendríamos que hacer? Esta es la X, esto es el Y y esto es Z. ¿Ya? Entonces, nos dicen X, considere 3 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos el eje X, supongamos que esta sea una unidad, 1, 2, 3. Aquí caímos en X igual a 3. ¿Ya? Ahí estamos en X igual a 3.
¿Qué hacemos después? No tengo ninguna regla, pero voy a hacer como en el colegio, que antes cuando no tenía una regla usaba un lápiz. Después, primero marcamos el X en 3, estamos acá, ¿de acuerdo? Después vamos a ubicar el Y, dice que Y es 4 positivo. Entonces aquí tenemos fíjense, aquí está el eje Y, ¿dónde estaría el 4? 1, 2, 3, el 4 en Y, pero ojo, se supone que nosotros partimos X, y lo que tenemos que hacer, tomamos esta línea, dibujamos una paralela acá abajo, que no la voy a dibujar, sino que la vamos a imaginar, paralela a esta, y en la paralela a esta, que la voy a rayar así sutilmente, tomamos esto que son 4 unidades, las ponemos acá. ¿Dónde corta? Exactamente acá. ¿Se fija? Entonces, en este punto ahora, a partir de este punto, aquí está 3 en X, 4 en Y. ¿Se fijan? Estos 4 unidades en Y. A partir de este punto, que sería hasta ahora 3,4, el 3 y el 4, dibujamos hacia arriba una altura que dice menos 2. Entonces, a partir de acá, de este punto, voy a hacerlo con la lápiz verde, nosotros ahora tenemos que una paralela Z, ¿viste? La tengo fría. Una paralela que se vea. Si fuera el 3,4,2, desde este punto dibujamos 2 unidades hacia arriba. O sea, imagínense, tenemos 2 unidades acá, 2. Tomamos estas 2 unidades, pero a partir de este punto, este vendría a ser como el 0. Tendríamos 2 unidades arriba y el punto P sería este que está acá. Si es que hubiese sido el punto 3,4,2, o sea, 2 positivos, o sea, de aquí para arriba. Pero es 3,4, menos 2, por lo tanto es desde acá hacia abajo. Hacia arriba están los positivos y hacia abajo los negativos, ¿se fijan? Es como la proyección de este acá, 2 si fuera positivo, por lo tanto el punto P, 1, y tomamos 2 hacia abajo, estaría acá. Este que está acá, estimados, es el punto P, y es el 3,4, menos 2. Claramente, este punto P está en el espacio, digamos, nosotros lo estamos dibujando en un plano, pero este punto P está en el espacio. Está 3,4 y está como acá abajo, ¿se fijan? A ver, imagínense que esto es el piso, esta es una muralla y esta es otra muralla. El punto P estaría ubicado acá abajo, bajo el piso, digamos por ahí abajo. Ahí estaría ubicado el punto P, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya, eso como primera cosa aclaratoria. Y ahora vamos a atacar los problemas, espero que se haya comprendido un poquito más cómo dibujar un punto en R3. ¿Ya? Ya, ahora vamos a compartir la pantalla. Ya, vamos a hacer, por ejemplo, determinar el dominio de las siguientes funciones. ¿Ya? ¿Cómo se encuentra de manera gráfica el dominio de una función? La pantalla. Por ejemplo, voy a copiar primero las dos funciones. Vamos a hacer la número 2, mejor. La número 2 es y igual a la raíz de x menos y al cuadrado. ¿Ya? Ya, esta y la otra que vamos a analizar es la número 4. Este de x, y las otras se las voy a dar de tarea. Igual a x partido por x cuadrado más y cuadrado menos 9. Y eso está en raíz. Ya. A
ver, lo primero que tenemos que recordar para ver el dominio de una función de manera gráfica es que nosotros nos tenemos que preocupar, acuérdense que vamos a trabajar solamente funciones que dependen de dos variables, de x e y, en este curso, ¿ya? Entonces, en ese contexto tenemos que fijarnos, por ejemplo, si la función f de x, y tiene algo denominador, tiene que ser distinto de 0. Si la función tiene la forma, una raíz de índice par, tenemos que preocuparnos que lo de adentro sea mayor o igual que 0. Y si la función tiene la forma de un logaritmo en cualquier base, da lo mismo, de un argumento, nosotros tenemos que preocuparnos que ese argumento sea algo mayor estricto que 0. Y estos son los tres tipos de situaciones con las cuales nos podríamos encontrar dependiendo de la estructura de la función. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan acá, en este ejemplo, dice f de x, y igual a y partido por la raíz de x menos y cuadrado, ¿qué tenemos que preocuparnos? Tenemos una fracción, fíjense acá. Lo primero, el denominador no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0. Y además, fíjense que aparece una raíz de índice cuadrado acá abajo. Por lo tanto, el argumento tiene que ser mayor que 0. Aquí no podemos contemplar el mayor igual que 0, porque no puede ser 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la condición, o la restricción, más bien restricción le vamos a poner, la restricción es que x menos y al cuadrado tiene que ser distinto de 0. ¿Cierto? Entonces, para graficar esta expresión, nosotros vamos a graficar la igualdad. ¿Ya? Y la igualdad es x igual a y cuadrado, y ustedes saben que esa gráfica es esta que está acá. ¿De acuerdo? La gráfica de esto es esto. Y si no se acuerdan, o lo que quiera que sea, después, cuando termine la explicación de esto, les voy a dar un trabajito que van a trabajar ustedes dinámicamente. Voy a dejar el espacio abierto y van a trabajar con GeoGebra para que grafiquen estas cosas. ¿Ya? Entonces, más bien para que investiguen cómo graficarlo. Entonces, esta es la gráfica, los puntitos que están en esta curva son todos los puntitos de la forma x, de la forma, son todos los pares x, y, tal que x es igual a y cuadrado. O sea, en el fondo son todos los pares de la forma y cuadrado, y. Fíjense, si estaría el par 0,0, que es este. ¿Cuál otro par estaría? Estaría el par 2,2 al cuadrado, 4,2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene esta forma, el 4,2, por ahí. Estaría el par, el 9, menos 3. Fíjense, el 9, menos 3 también está, ¿cierto? El 9 por acá, menos 3 acá abajo. Todos los puntitos que están acá son tales que cumplen con esta condición, que x es igual a y cuadrado. La componente x de los puntitos que están acá son igual a y al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si x es igual a y cuadrado, se fijan que vamos a tener que, pasando este para acá, x menos y cuadrado igual a 0. Por lo tanto, para efectos prácticos, esos puntitos que están acá, nosotros tenemos que quitarlos del dominio de nuestra función. ¿Por qué los tenemos que quitar? Porque en esos puntos esta expresión es 0. Y si esta expresión es 0, nosotros estamos dividiendo por 0. ¿Se fijan? Por lo tanto, para graficar el dominio, ¿cómo lo hace uno? Uno grafica en el lo voy a hacer de nuevo un poquito más grande. Uno grafica en el plano, eje X, eje Y, grafica esta figura, esa curva.
Entonces ya vimos que la gráfica es esta que está acá, graficamos la igualdad, pero nosotros no queremos esos puntos, porque esos puntos son los puntos donde esto se hace cero. Por lo tanto, los borramos así, como de manera achurada. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se grafica la representación de cuál es el dominio? El dominio van a ser todos los puntos que están en el plano, o sea, todo esto achurado, todos los puntos del plano, cualquiera, excepto los puntos que están acá. Eso que está en rojo corresponde al dominio de la función. Y es eso lo que yo les voy a pedir, lo que les pido. Que ustedes de manera gráfica me muestren cuál es el dominio de la función. Para que entendamos un poco cuál es el sentido de esto. Imagínense ustedes que ustedes toman un punto que esté, cualquier punto, acá, este punto. Este punto es, supongamos, el menos 5,4. Bueno, menos 5 en x, 4 en y. Este punto, la función lo puede tomar sin ningún problema. ¿Cuánto sería esta función evaluada en el menos 5,4? Sería, dice, tome la componente y, acuérdense que esto es x, y esto es y. Tome la componente y, que es un 4, partido por la raíz del x, que es menos 5, menos el y cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Ah, perdón. El x, ¿qué pasó con el menos 5,4? ¿Está bien? X menos... ¿No está en el dominio del menos 5,4? ¿Lo hice mal? A ver, déjame pensar. El menos 5 menos... ¿Está en el dominio o no está en el dominio? ¿No estaría en el dominio? ¡Ah! Me faltó un detalle. A ver, primero, la primera condición es que lo de adentro sea distinto de 0 para que evitemos dividir por 0. Pero hay otra condición más. ¿Cuál es la otra condición? Fíjense acá. Apareció una raíz. Tenemos que condicionarlo de adentro a ser mayor o igual que 0. Entonces, esto está bien correcto. A ver, ¿cómo nosotros gráficamente consideramos esa condición? Fíjense. La curva x igual a y cuadrado es esta. Divide al plano a R2 entonces en esta región, en dos regiones. La región que está dentro de esta curva y la región que está aquí afuera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la región que nos sirve? Podría ser lo que está dentro o podría ser lo que está afuera. Para saber cuál es la región que nos sirve, cuando digo que nos sirve, tiene que ser tal que x menos y cuadrado tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Por qué? Porque para que esta raíz nos arroje un número real, lo de adentro tiene que ser positivo. Porque ustedes saben que la raíz de un número negativo no existe. Por lo tanto, x menos y cuadrado, que es lo que está dentro, tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber cuáles son los pares x, y que cumplen esta condición que está acá? Si esto es mayor que 0. Fácil. Simplemente vamos a probar un punto cualquiera que esté aquí afuera y vamos a ver si satisface la condición. Y por lo tanto, si tomamos un punto que está aquí afuera, o podríamos hacerlo adentro, pero vamos a tomar uno que está acá afuera. Si cualquier punto que esté acá afuera satisface la condición, significa que la región que nos sirve es la que está aquí afuera. Si tomamos un punto que está aquí afuera y no satisface esta condición, automáticamente la región que nos sirve es la región que está dentro. ¿De acuerdo? Entonces tomemos el mismo punto que yo había tomado delante, que era uno cualquiera. Ustedes eligen cualquiera, pero que esté por acá afuera. ¿De acuerdo? El punto menos 5,4 está en esta región, la región de afuera. Veamos, el x es menos 5. Menos 5 menos el y
que es 4 al cuadrado. Vamos a ver si esto es o no es mayor que 0. Nos queda menos 5 menos 16. Vamos a ver si es mayor que 0. Pero nos queda menos 21. ¿Esto es mayor que 0? Definitivamente no, ¿no es cierto? No, o sea, no cumple la condición que es lo que nosotros necesitamos, que es que x menos y cuadrado sea mayor que 0. Como no cumple la condición, los puntos que están acá afuera no son los que nos sirven. ¿Cuáles son los puntos que nos sirven? Los que están dentro de la región. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dominio de nuestra función van a ser todos los puntos que viven acá. ¿Ya? Esta corresponde al dominio de la función. ¿Ya? Ya, espero que se haya comprendido. Vamos a hacer uno más, ¿ok? Vamos a hacer el problema número 4. Ya. Pueden escribir las dudas en el chat o interrumpir la explicación, activen el micrófono y preguntan si es que hay algo que quede en el tintero, ¿de acuerdo? Ya, ahora tenemos el problema 4, nos da la función f de x, y, x partido por y, y de nuevo apareció una fracción, por lo tanto tenemos que preocuparnos de dos cosas, que x cuadrado más y cuadrado menos 9, que esto sea distinto de 0, y que lo que está dentro de la raíz sea mayor que 0. Pero esta, al decir que esto es mayor que 0, está incluida esta que sea distinto de 0, ¿no es cierto? Porque si es mayor que 0, va a ser distinto de 0, por lo tanto vamos a analizar esta ahí. ¿Cuál es la gráfica? Entonces, ¿cómo se analiza esto? Uno grafica la igualdad, o sea, vamos a graficamos x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces, la gráfica de esto sería de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Esta gráfica es del estilo x cuadrado más y cuadrado igual a el radio al cuadrado. Y esto que está acá es la gráfica de una circunferencia centrada, con centro en el 0, 0, y radio R. O sea, en general sería esta, perdón, estoy dibujando una circunferencia en el origen. Un centro en el 0, 0, eje X, eje Y, sería esta que está acá, ¿no es cierto? El radio R, de aquí acá mide R. Con otro lápiz. Esto es R. Ya, entonces, fíjense la forma que tiene, por eso uno reconoce que es una circunferencia. Entonces nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 3 al cuadrado, que es 9, ¿no es cierto? Entonces el tiro, ¿qué cosa es esto? Es una circunferencia centrada en el origen y radio R. ¿Ok? Entonces la vamos a dibujar. La vamos a dibujar acá. Bien. Entonces dice una circunferencia con centro en el origen y radio 3, ¿no es cierto? En este caso el radio R sería 3, porque es 3 al cuadrado, R cuadrado. Entonces, vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Ay, ahí me quedo medio guateado. ¿Ya? Este es menos 3, 3, 3 y menos 3. Fíjense que esa figura divide al plano en dos regiones. La región al interior y toda la región que está acá afuera, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros vamos a definir cuál de las dos regiones es la que nos sirve. Pero lo primero, bueno, vamos a primero elegir la región y después vamos a analizar si los puntos que pertenecen al círculo están o no están dentro del dominio de la función, ¿de acuerdo?
Entonces, de la misma manera, vamos a tomar un punto, cualquier punto que esté adentro o afuera. Ahora vamos a tomar uno que esté dentro para hacer algo distinto. Fíjense, este puntito que está acá, por ejemplo, es el punto 1,0, ¿cierto? Está en la región de adentro. Entonces vamos a ver si satisface, esa condición. Entonces, veamos, el x vale 1, acuérdense, y el y vale 0 en este caso. Entonces va a ser 1 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 9. Vamos a ver, no sabemos si es mayor que 0. 1 menos 9 nos queda menos 8. ¿Es mayor que 0? No. No es mayor que 0. Por lo tanto, los puntos que están al interior del círculo no nos sirven. Nos sirven los puntos que están acá afuera. ¿De acuerdo? Luego, hemos definido cuál es la región donde están los valores de x e y que a nosotros nos sirven. O sea que esta función los puede evaluar. O sea que satisface esta condición. Tenemos que ver ahora si el círculo nos sirve o no nos sirve. Fíjense, los puntos que están en el círculo son todos los puntos donde se cumple que esto vale 0. Si esto vale 0, se contradice con el hecho de que lo de abajo tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en nuestra gráfica? Quitarle hacer como una línea punteada en el círculo. Todo esto que está marcado achurado rojo, sin el círculo, corresponde al dominio. Esto que está acá sería el dominio de la función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Eso sería como nosotros vemos de manera gráfica el dominio de una función. ¿Ok? Hay dos ejercicios más que los vamos a dejar propuestos y ahora les voy a dar recreo.